bendiga a todos. Hermano, usted no sabe cuánta teología enseñó mientras oraba. Le doy gracias a Dios y admiro eso, de verdad. Necesitamos más de eso. Que aún cuando estamos orando, que así como hicieron los hermanos mientras cantaban, cuando cantamos, que cuando nos reunimos y todo lo que hagamos glorifique a Dios porque estamos enseñando y proclamando teología bíblica. Una buena doctrina. Quiero, antes de empezar a exponer el texto de hoy, quiero hacer dos cosas. Primero quiero orar y después pues voy a hacerles una confesión de cómo me siento hoy. Padre Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu casa y que me brindas a mí, Señor, de poder ministrar a tu pueblo. Reconozco que no puedo llegar más allá que a sus oídos, Señor, y que ni siquiera soy yo, es mi voz la que va a llegar ahí, pero que la palabra expuesta atraviese, Señor, sus tímpanos, llegue a sus mentes y también a sus corazones, y que esa palabra ya oída, Señor, y entendida, se vaya extendiendo por todos sus miembros para que la lleven a la práctica. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, yo quiero confesarles que hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, puesto que son una de las iglesias que más admiro. No solo por la armonía que ustedes irradian cuando se reúnen, y por la sana doctrina que proclaman, y por lo hermoso que cantan, y ahora debo añadir también por lo hermoso que oran. No solamente por eso les admiro, sino también por la ubicación donde se encuentran. Pues he llegado a la conclusión de que ustedes se enfrentan desafíos muy peculiares que otras iglesias no experimentamos, ya que nos encontramos en áreas que aún preservan algo de vergüenza. Siguen saturadas de pecado, pero todavía hay algo de vergüenza. De hecho, el viernes, mientras venía para acá, para sacar el pasaporte, me llamó la atención de que en los postes de algunos barrios habían unos carteles que dicen Drug Free Zone, para indicar que dentro de ese perímetro no es permitido que la gente consuma drogas. O sea, les ponemos un sign para recalcar eso, ya que hay otras partes de la ciudad donde sí es lícito que fumen marihuana. ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo recuerdo que lo más lejos que habíamos llegado era tener un tobacco free zone. O sea, aquí no se fuma. Ahora les tenemos que decir, no, aquí no se consume droga. Hay otras partes que sí. Sin embargo, eso no fue lo peor que vi en el camino. Además de esos carteles, también observé que varios establecimientos lucen la bandera del orgullo muy cerca de sus rótulos. E irónicamente, y para empeorar la situación, varios de esos rótulos, varios de esos letreros incluían la palabra iglesia. En otras palabras, no solo eran bares, restaurantes, heladerías, salones de belleza, etc., los que lucen esta bandera, sino también iglesias. Así de pervertida está esta ciudad. Pero gloria a Dios, que así como abunda el pecado en DC, óigame bien, así mismo abunda la gracia de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? Usted es una muestra de eso. Abunda el pecado en DC, pero a su vez abunda la gracia de Dios y usted es una muestra de eso. Muestra de eso es que Dios los ha traído aquí
para que ustedes iluminen a los de afuera con el mensaje del Evangelio y para que marquen la diferencia en medio de ellos, sin dejar de reprender sus fechorías. A la luz de la Biblia, ¿cómo hacen aquellos que se están acomodando al desenfreno de la ciudad? Porque no queremos entrar en discordia. Con la bandera del amor y con la bandera de la paz hemos callado. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Bueno, quise contarles esto porque hoy estaremos estudiando el mensaje que Jesús envió a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. El mensaje que Jesús envía a la iglesia de Pérgamo y lo envía por medio de Juan, una iglesia que nació y creció en medio de un entorno muy parecido. Esto me llamó mucho la atención mientras que estaba preparando el mensaje. Es una iglesia que nació y creció en medio de un entorno muy parecido al de esta ciudad. Empezando por su influencia cultural y su influencia política. Pues a pesar de que no era una ciudad potente en términos comerciales, yo no estoy diciendo que no fueran ricos, no era potente en términos comerciales como Éfeso y Esmirna, que eran ciudades portuarias. Pérgamo sí poseía una gran influencia cultural y política sobre las demás ciudades, puesto que era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Tal y como sucede hoy cuando comparamos a Nueva York o a California con DC. Tal vez DC no es tan comerciante como estas dos, pero a la hora de hablar de poder político, ¿quién es el que tiene peso? ¿Desde dónde es que se están desarrollando y de dónde se esparcen las leyes que ahora están impregnando nuestro país, dañando nuestro país, diría yo? Y si bien no contamos con referencias bíblicas que nos provean la historia de la iglesia de Pérgamo, nosotros cuando abrimos la escritura no encontramos una parte que diga quién fue el primero que llegó ahí. ¿Fue una iglesia que plantó Pablo? ¿O fue una iglesia que plantó Apolos? ¿Quién hizo esta obra? ¿Quién llegó ahí? ¿Para qué tiempo? ¿Quiénes fueron sus ancianos? No sabemos nada de eso. Si bien no tenemos esos datos, si hay algunos datos geográficos y sociales sobre esta ciudad que nos serán útiles cuando leamos el mensaje que Jesús le envió a esta iglesia. Por ejemplo, en aspectos geográficos, tales datos señalan que Pérgamo estaba ubicada en una colina de 300 metros de altura, desde la cual veía el mar Egeo y por el otro parte veía una llanura y veía las ciudades aledañas, lo cual le convertía en una ciudad imponente por la mera altura en la que se encontraba. Estaba a la vista de todos. Sin embargo, no fue su locación lo único que contribuyó a su influencia cultural y política, sino también su nivel académico, tanto que se convirtió en un centro de aprendizaje donde se preparaban y laboraban muchas eminencias. ¿Se les hace eso parecido? De hecho, algunos historiadores dicen que la mayoría de estas eminencias, viviendo y residiendo y preparándose ahí, eran muchos jóvenes. ¿Le parece parecido cuando usted sale a las calles de DC? De hecho, fue ahí, en Pérgamo, donde se preparó académicamente Galeno. No sé si aquí hay alguna enfermera o algún doctor, o si alguna vez usted ha escuchado esa frase que dice, ¿quién es tu Galeno? Cuando te dicen quién es tu Galeno, ¿saben ustedes a qué es lo que le están queriendo preguntar? ¿Quién es qué? ¿Quién es tu doctor? ¿Por qué? Porque Galeno es el médico más destacado de toda la historia después de Hipócrates.
Ahí se preparó Galeno, en Pérgamo. Y no es para menos, pues poseían una de las bibliotecas más grandes que existía en aquella época. Se dice que la única biblioteca que podía competir con esta en tamaño y que le superaba era la de la Alejandría. Ahí reposaban unos 200,000 libros. Algunos de estos eran de papiro y otros de pergamino, que también ahí hay una historia. Resulta que había una... ¿Les gustan los datos? Yo ya quiero saltar de una a la escritura. Mira, los voy a contar. Preparar este sermón fue un desafío, porque los que me han oído predicar, yo de entrada arranco con la escritura y cito escritura y yo casi ni hablo. Pero esto no me da datos la escritura sobre Pérgamo y tenía que investigar. Entonces, estoy haciendo la tarea para darles el contexto. A ustedes que les gustan estos datos, se dice que, cuenta la leyenda, que la biblioteca de Pérgamo entró en un conflicto con la biblioteca, con la librería de Alejandría, porque estos se trajeron a un empleado de aquí para mejorar su servicio, su contabilidad y demás, y en ese conflicto a lo último se dictó la siguiente solución: no les mandemos más papiro para que no hagan más libros. Y esto fue un acuerdo de Alejandría con Egipto: no mandemos más papiro. Entonces los de Pérgamo comenzaron a experimentar con las pieles, y ahí es donde hacen el pergamino. ¿Por qué? Porque lo produjeron en Pérgamo. Junto a eso, yo debo agregar que su avance académico e influencia política no fueron utilizados correctamente, como tampoco DC está usando su influencia política y cultural correctamente. Y que en lugar de honrar y agradecer a Dios por el conocimiento y el poder que habían recibido, sus ciudadanos prefirieron rendirle culto a dioses paganos que simpatizaran con sus preferencias. Así como decía Pablo sobre los romanos, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso explica por qué los arqueólogos han encontrado una variedad de templos entre las ruinas de esa región. Entre esos, el primer templo que se edificó a un emperador, ahí fue, en Pérgamo. Entre esos templos también se encuentra el templo de Atenea, la diosa del conocimiento. A la gente le gusta el conocimiento, tienen su diosa y alaban a esa diosa. El templo de Dionisio, este es cosa seria. El Dionisio era el dios del vino, de la locura y del éxtasis. Como les gusta esto, hagamos un templo y alaben a este dios. El templo de Zeus, que es el dios de la justicia y la ley, el dios del poder. ¿Les gusta el poder? Ok, adoremos a este. Y también al dios, el templo de Esculapio, que es el dios de la medicina, cuyo emblema era una serpiente con una vara. ¿Alguna vez han visto esto? Cuando han ido a un hospital, hay una varita. Ese emblema tiene su historia, y es esta. Este es el dios, el emblema del dios Esculapio. Con eso en mente, y asumiendo que este largo contexto le fue suficiente para encontrar Apocalipsis. ¿Ya todos tienen Apocalipsis, capítulo 2? Vamos, les ruego que se pongan de pie para que leamos el mensaje que Jesús le envió a la iglesia de... Y esto es lo que Jesús le pide a Juan que dicte, le pide a Juan que escriba mientras él le dicta. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo.
yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre. Ese es uno de los elogios. De ahí sigue. Y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, mire estas promesas, le daré a comer del maná, ¿qué? Escondido. Les aviso desde ya que no es mi intención interpretar esta parte del texto y decirles dónde lo escondió. No sé, ahí no dice. Y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie ¿qué? Conoce, sino el que lo recibe. Entonces tampoco me vayan a preguntar cuál nombre es porque no lo conozco. La Biblia no lo dice. Padre, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques en esta exposición y que toda tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Como pueden observar, Jesucristo le envió un mensaje a la iglesia de Pérgamo para comunicarle 2 elogios, hacerles 2 reclamos y 2 promesas. Pero antes de eso, Él se presenta a ellos como aquel que tiene la espada aguda de doble filo en el versículo 12. A fin de declararles su autoridad y su justicia. Pues esta es una frase que apunta al juicio que Jesús ejecuta sobre los enemigos que atacan a su iglesia. Tal y como hace un guerrero cuando desenvaina su espada y la toma ahí en su mano para derrotar a su oponente. Aquí tengo la espada. Yo soy el guerrero que tiene la espada y ya está preparada. Con la diferencia de que Jesús no tiene su espada en la mano. Pues según el versículo 12, su espada reposa ¿dónde? En su boca. Lo cual es un indicativo que la espada de doble filo, ustedes tal vez cuando piensan en esta frase doble filo, se les viene un texto que está en Hebreos. Esto es un indicativo que la espada de doble filo es en realidad su palabra, con la que, muchísimas gracias, con la que Él, vea cómo es de doble filo. Esa misma palabra es la que Cristo usa para edificar a su iglesia. Pero esa misma palabra es con la que Él ejecuta su juicio. Es con la que Él enjuicia a sus enemigos. O como dice Juan más adelante, ahí en Apocalipsis 19:15, de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Juicio. Lo cual es semejante a lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 66, versículo 16, cuando este hombre profetizó que el Señor iba a juzgar con fuego y con su espada a toda la humanidad. No sé si entre nosotros hay algún amigo que nos está acompañando, alguien que a pesar que ha estado visitando este lugar, aún no ha rendido su vida al Señor, porque está tomando la vida a la ligera, porque cree que puede vivir como quiera y salirse con la suya. Amigo, amiga,
no te arriesgues de tal manera. Tú no sabes cuándo viene a reclamar tu alma. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Empezando por el que te habla hoy, no me pretendo de ninguna manera pensar que soy impecable. Mas sí te quiero presentar a aquel que nunca pecó. Su nombre es Jesús. Es aquel que nació de una virgen, vivió una vida perfecta y murió como el peor de los criminales. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y necesitábamos a un Salvador impecable. Por ser pecadores no merecemos otra cosa más o menos que eso, que el infierno y que una condenación eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. De hecho, Jesucristo venció la muerte misma. Después de haber muerto 3 días se levantó de los cielos, está a la diestra de Dios Padre, va a regresar y Él manda a que todos se arrepientan. Y según las Escrituras, si nos arrepentimos y confiamos en Él, tenemos vida eterna, perdón de pecados y recibimos junto a esto la adopción y muchas bendiciones más. Por eso, pensando en esa justicia, en esa autoridad, en ese juicio que Jesús va a ejecutar, lo primero que tengo que hacer contigo, amigo, amiga, es advertirte que en ese juicio vamos a estar todos, a menos que te arrepientas y confíes en Él. En otras palabras, lo que yo quiero invitarte es a que entregues tu vida al Señor. Ríndete. Reconoces que has pecado contra el Dios justo y reconoce que Él es el único que te puede salvar, que Él es el camino, la verdad y la vida. Habiendo dicho eso, veamos los 2 elogios que Él envió a los hermanos de Pérgamo después de haberles declarado su autoridad y su justicia. Versículo 13. El Señor dice: yo sé dónde vives. ¿Y dónde está el trono de Satanás? Sin embargo, primer elogio, te mantienes fiel a mi nombre. Estos hermanos, ahí donde vivían, se mantenían firmes y fieles al nombre del Señor. Ellos no temían en presentarse como cristianos, ser portadores de ese nombre que es sobre todo nombre. Yo soy de Colombia. ¿Y cómo me identifican ustedes? Colombiano, ¿cierto? O sea, yo soy originario de un país que se llama Colombia. Al decir que somos cristianos, lo que yo estoy diciendo es, yo le pertenezco, yo sigo a Cristo. Cristiano. Y ellos no temían de presentarse de tal manera, se mantuvieron fiel a ese nombre que es sobre todo nombre. Y el segundo elogio, no has negado mi fe. Más adelante podemos hablar de eso. Sobre el trono de Satanás, algunos piensan que eso se refiere al espléndido altar que se edificó a Zeus, ya que era el ídolo con más seguidores. De hecho, le llamaban el padre de los dioses. Pero a su vez, otros suponen que el trono de Satanás se refiere al trono de Esculapio. ¿Recuerdan lo que hablamos de Esculapio? Pues como dije antes, su emblema incluía una serpiente y por lo tanto se cree que eso era una representación de la serpiente antigua. Independiente de lo que el trono de Satanás sea, lo que el texto sí nos dice es que en medio de ese entorno diabólico, la iglesia permaneció fiel al nombre de Jesús y a la sana doctrina. No has negado mi fe, refiriéndose a una sana doctrina, a esas doctrinas no negociables. A esas doctrinas ellos se mantuvieron fieles. Pues no negaron sus creencias, a pesar de que los podían martirizar por eso,
como ya había sucedido antes cuando asesinaron a uno de los suyos por testificar acerca del Señor. Me refiero a Antipas, a quien Cristo identifica. Esta parte a mí me encantó. O sea, yo digo, yo no sé qué nombre el Señor me va a dar cuando Él me cambie el nombre respecto a esa promesa. Pero ojalá que me ponga al menos, si no es como nombre, que me lo coloque como apodo, testigo fiel. ¿Le gustaría a usted ser llamado por Cristo testigo fiel? La palabra de testigo es martus. No crean que es alguien que se quedó ahí y fue testigo de algo. No, es alguien que testifica. De ahí la palabra mártir. Martus, mártir. Alguien que por testificar eso muere por esa causa, por ese nombre. Él es un testigo fiel. Y esto es maravilloso porque este es un adjetivo que Juan usó para hablar de Jesús. Él es el testigo fiel, y que el mismo Jesús va a usar más adelante en Apocalipsis 3:14 para describirse a sí mismo como el testigo fiel. Y aquí está Jesús. Él se va a llamar testigo fiel en el próximo capítulo, pero antes de llegar ahí, él dice: Antipas es un testigo fiel. Antipas para nosotros es un ejemplo y una muestra que podrán cortar todas las flores y empeñarse en eso, pero que vale la pena morir por la causa, porque aunque nos corten de raíz, nadie va a poder acabar con la primavera. Que nos maten por el nombre de Cristo, pero esa muerte lo que va a hacer es algo que, así como va a sacudir a la iglesia y van a salir los falsos profetas de ahí, al ver lo que está sucediendo, ya esto ya no es tan cool como antes decir cristiano, esto se está poniendo feo. No, pues yo ya no sigo yendo a esa iglesia porque un día esto me van a matar como mataron al hermano, a la hermana tal. Y ahí se comienza a probar quién es y quién no es. Esto va a purificar la iglesia. Y con persecución y todo, la primavera sigue. De hecho, mire la historia. Todas las persecuciones que han habido. Y ahí está el Señor preservando a su iglesia. Una promesa que Él hizo. Sin embargo, aunque Antipas de cierta manera pudo haber sido esa persona que influenció el resto de la iglesia para que se mantuviera fiel al nombre de Jesús, para que la iglesia no negara la fe en Él. Aunque la iglesia había adoptado esta postura, que es una cualidad en sí, aunque eran una iglesia de sana doctrina que no negó su nombre, hubo dos cosas que Jesús le reclamó en el versículo 14 y 15. La primera es que entre ellos había un grupo de personas que se aferraban a la doctrina de Balaam. ¿Quién es este Balaam? Bueno, este fue el que le enseñó a Balaac, rey de los moabitas. Tres cosas al menos le enseñó este hombre. Por una parte le enseñó, según el texto que estamos leyendo, a poner tropiezo a los hijos de Israel. O sea que este grupo de gente, siguiendo esa enseñanza, ahora servían de tropiezo para el pueblo de Dios. Estén muy atentos con aquellos que sirven de tropiezo, que en lugar de edificar la iglesia, lo que hacen es hacer tropezar a la iglesia. Por otra parte, fue el que le enseñó a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea que es alguien que cultivó la idolatría. Y usted dirá, bueno, eso ya no tiene que ver mucho con nosotros, porque ya no tenemos estos templos con estas imágenes de yeso, con estas imágenes retratadas o pintadas. Bueno, es que los ídolos no es que se hayan extinguido, es que tomaron otra forma. Ahora hablamos más es de los ídolos del corazón. Cuando se le rinde culto a la imagen, a la persona, ahí se estaba moviendo la idolatría. O al menos lo que podemos decir es que dentro de la iglesia de Pérgamo,
Estas enseñanzas estaban haciendo que un grupo fuera idólatra y la iglesia estaba callada. No, pues nosotros vamos a seguir enseñando la sana doctrina. Allá ellos. Si ellos quieren seguir en su idolatría, allá ellos. No vamos a entrar en ese conflicto. Bueno, ¿cuál sería un ídolo hoy en día? ¿Cómo te sientes? Y hasta hemos importado eso a la iglesia, ¿no? Se termina el servicio y lo primero que le preguntamos a la persona es, ¿cómo te sentiste? ¿Será esa la pregunta que hacía Felipe? Porque lo que yo veo en Felipe es, ve al hombre leyendo y en lugar de decirle, mira, cuando tú lees eso, ¿cómo te sientes? Él le dice, ¿entiendes lo que lees? Pero las iglesias aquí, como estamos abrazando y dándole la bienvenida al ídolo de los sentimientos, todo depende de cómo te sientes. De hecho, si te sientes niña, eres una niña aunque seas hombre. Pero hay que tolerarlo, no nos vamos a meter en esa raya. No, en la iglesia no podemos hacer esto. Estamos en DC. Estamos en DC. Las leyes ya los protegen. Ahora, nosotros vamos a seguir enseñando la sana doctrina de que el Señor creó al hombre, pero a ellos dejémoslos quietos. Que hagan lo que quieran aquí en la iglesia. Que sigan esparciendo esas ideologías. Esos son ídolos. Esas ideologías son ídolos tomando forma de ideologías. Porque ahorita el ídolo es cómo te sientes. Pero otra cosa es que les dice, que les enseñó, que Balaam le enseñó a Balac a caer en inmoralidades sexuales. Suponiendo que no todos están familiarizados con el relato de Balaam, voy a tratar de parafrasearlo. Sepan que esto se encuentra en el libro de Números. En Números 22 al 24 aparece este profeta, con una apariencia de piedad, al cual llama Balac para que maldiga el pueblo de Israel. Pero cuando éste, sabiendo que no debía de tener esa relación con ese enemigo del pueblo de Israel, y cuando se dispone para irse, le dice Dios, ¿y tú para dónde vas? Ah, no, es que me mandaron a llamar. Entonces, Dios le dice, ok, ve, a ver qué te va a decir. Este hombre le dice, maldice al pueblo de Israel. Entonces él dice, no, yo voy a hacer lo que Dios me diga que hable. Consulta con Dios, Dios le dice, no, tú no lo vas a maldecir. Se devuelve, le dice, yo no lo voy a maldecir. Le ofrece dinero, él dice, no, pues aunque me des plata no lo puedo hacer. Y uno dice, wow, tremendo hombre. No, él quería la plata. Otra cosa es que no podía. ¿Cómo sé que él sí quería agraciarse con ese rey? Porque aunque no maldice al pueblo de Israel, sí le da unos consejos para que él ataque al pueblo de Israel. Ya vamos a llegar ahí. Lo que dice la historia de números 22 a números 24 es que él vuelve, Dios le dice, no los voy a maldecir, es más, los voy a bendecir. Y cuando él regresa y le dice, mira, bendice a Israel, Balac se enoja. Te estoy pidiendo que lo maldigas y ahora vienes tú y los bendices, al menos no los bendigas. Y en todo eso, lo que nos enseña el número 31, versículo 16, es que vino Balac y sin maldecir al pueblo de Israel, le dice, mira, yo no lo puedo maldecir, pero te puedo dar unos cuantos consejos, porque yo conozco a ese Dios que les cuida. Ese Dios es celoso por la santidad y por la pureza en particular. Entonces lo que tú tienes que hacer es enviar tus mujeres a que seduzcan a este pueblo. Y cuando ellos comiencen a fornicar con ellas van a poderlos inducir a la idolatría. Y en esta combinación de idolatría y inmoralidad sexual, el Dios Santo de Israel va a castigar a su propio pueblo. Ahí los vas a debilitar. Dicho y hecho. En Números capítulo 25, 1 al 3, dice que el Señor vino y desató una plaga
que mató 24,000. Iban a ser más. Otra cosa es que cuando comenzó a morirse la gente, hubo uno que sí, ese ya había perdido la vergüenza. Ese llegó, están allá todos ahí cerca del altar, y este viene de cerca del tabernáculo, y este viene y se va metiendo a su carpa con una mujer de otra región. Y viene el hijo de un sacerdote y lo ve de lejos, agarra su lanza, se va detrás de él y dice que lo atravesó a él. Y ya estaban en pleno acto. ¿Cómo sabemos que estaba en pleno acto? Porque según lo que dice el número 25, es que cuando lo atravesó a él, también le enterró la lanza a la mujer. O sea, que ya estaba encima de ella. Y uno dirá, wow, qué acto, qué hombre más violento. Eso decimos nosotros. Dios dice, qué bien. Este hombre tiene el celo que yo tengo. Y ahí entonces detuvo la plaga. O sea, que tomó eso como un buen acto. Obviamente yo no les estoy aconsejando que vayan a matar a todos los homosexuales, a todos los fornicarios, nada de eso. Ese no es el principio. Aquí lo que estoy resaltando es que Dios es santo y que este Balac lo que hizo fue buscarse la forma de salirse con la suya. Es ese tipo de persona que dice, yo me someto a Dios porque no hace exactamente eso que está claro, pero se las ingenia para hacer otras cosas y decir, no, pues que la Biblia no decía nada al respecto. Pero al final se satisface a sí mismo. Se sale con la suya. Y Balac enseñó a poner tropiezo, enseñó idolatría y enseñó inmoralidades sexuales. Y siglos después, esa enseñanza seguía vigente y seguía contaminando a la iglesia, en este caso a la iglesia de Pérgamo. Y una pregunta, ¿será que al día de hoy no hay grupos o personas que lo que vienen a hacer es a traer tropiezo? ¿A servir de tropiezo para el pueblo de Dios? Personas que están trayendo sus ideologías y su idolatría. Y personas que no quieren renunciar a sus inmoralidades sexuales. La segunda cosa, eso fue lo primero que el Señor les reclamó. Que entre ellos estaban los que se aferran a la doctrina de Balaam. La segunda cosa que el Señor le reclamó a esta iglesia es que así como ellos se habían acomodado a las prácticas y a la compañía de los que se aferran a la doctrina de Balaam, también tenían con ellos los que se aferraban a la doctrina de los nicoalitas. Tengo entendido que ya hablaron un poco de los nicoalitas, ¿cierto? En las semanas anteriores. O sea que ya se habló de quién es que se supone que fue el fundador de este movimiento. Si usted no estuvo esa semana, algunos historiadores, de hecho, algunos padres de la fe, o sea, algunos que estuvieron cerca de cuando todo esto estaba sucediendo y dan su testimonio sobre estos hechos, dicen que un hombre llamado Nicolás empezó este movimiento y que tristemente este Nicolás es el mismo Nicolás que se menciona en Hechos 6. O sea, era uno de los diáconos que después de haber servido como diácono, recuerden, esto no está aquí en la escritura, yo solamente me estoy basando en los padres de la fe y otros testimonios que encontré en la historia. Entonces no lo puedo afirmar como tal, pero viendo lo que vemos, que pastores mismos se apartan de la fe, pues no nos debe sorprender que los hermanos y que los diáconos hagan lo mismo y que Nicolás haya sido uno de esos. Se dice que él simplemente abrazó toda esta doctrina que se le había enseñado a Balac, o sea, la doctrina de Balaam, la comenzó a promover. Este hombre perdió toda vergüenza porque él comenzó a promover y a aceptar y a tolerar lo que era la poligamia, y que además de las poligamias también comenzó a promover el ejercicio de que se compartieran las esposas, o sea, orgías. Y ese fue el movimiento de los nicoalitas. Y ahí estaba en este grupo, todavía vigente, entre los de Pérgamo.
Los nicolaítas, otra secta que procuraba promover prácticas similares a las que yo acabo de mencionar. No solo en Pérgamo, sino también en otras iglesias, como cuando intentaron seducir a los hermanos de Éfeso. Digo, intentaron porque ahí, en Éfeso, no los aguantaron. Ahí no los toleraron. En Pérgamo sí. En Éfeso no. Y qué extraño, pero ellos estaban a una distancia más o menos como de aquí a Quindominio. Relativamente estaban cerca. O sea que lo que afecta a esta iglesia puede ser que no afecte a Campo Blanco. Y cosas que afectan a Campo Blanco no van a afectar este lugar. Por eso tenemos que estar muy atentos. De hecho, posiblemente recordarán que ese fue uno de los elogios que Cristo pronunció a los hermanos de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, cuando les dijo, tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaítas, las cuales yo tampoco soporto. A Éfeso le dice esto. A Pérgamo le dice, tú sí soportas. Tú los tienes ahí. Ellos están en medio de ustedes. Y como le dice el Señor, tú no soportas las obras de los nicolaítas, las cuales tampoco yo soporto. Yo por eso no tengo pelos en la lengua para cuando vienen y dicen, pastor, viene 31 de octubre, hagamos una fiesta. Claro, hermana, hagamos una fiesta para celebrar. No, yo decía era una fiesta para los niños, para que los disfracemos. Yo digo, ¿dónde está nuestra convicción de pecado y nuestra sensibilidad a aquello que es obvio? Una festividad que lo que promueve son demonios, diablitos, un montón de cosas, que es cuando se secuestran y sacrifican niños, que celebra la muerte, que entre más años pasan, ya la gente ya no se disfraza de angelitos, de doctor. Ya ahora es Frankenstein, Drácula, Calavera y demás. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con las tinieblas. Nosotros somos de las tinieblas o de la luz. Huimos de las tinieblas, pero el Señor nos llamó a su luz. Entonces, yo soy de la luz y por eso me paro firme ante una invitación de hagamos una fiesta. Bueno, nosotros celebramos la vida, no la muerte. Y ya. Ay, pero que se me va a traumatizar el niño. Una pregunta, ¿todas las festividades tú las celebras? Somos nosotros los padres los que le transmitimos qué importa y qué no. Mis niños hasta ahora están en su edad, 5 y 7. 2 de 7 y una de 5, y uno de 5. Nunca me han reclamado, papá, ¿por qué no me disfrazas? No, se le enseñó y no se hace el big deal. Entonces es un día más, y más bien si le hago el énfasis, mira, este es el día en que sucedió lo de la reforma. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que la sana doctrina no es lo único. Óigame bien, esto nos enseña que la sana doctrina no es lo único que debemos cultivar. Pues a menos de que la sana doctrina sea acompañada de una buena eclesiología, una eclesiología bíblica, no podremos, o al menos se nos dificultará, desintoxicar la iglesia de las ideas diabólicas que están destruyendo a la sociedad, puesto que la eclesiología bíblica es la que nos va a ayudar cuando tengamos que corregir, reprender y excomulgar a los que se infiltran con ideologías falsas. Si no tenemos una buena eclesiología y tenemos una buena doctrina, vamos a ser como los de Pérgamo. No tenemos una manera de tratar con esos que ya están entre nosotros. Pero la eclesiología nos va a permitir aún excomulgar
a ese que trae sus ideologías diabólicas. En otras palabras, no solo se trata de enseñar la verdad de la Escritura. Además de eso, también nos corresponde corregir el error de las herejías y reprender el engaño del pecado. 3 cosas que nos corresponde: enseñar la verdad de las Escrituras, corregir el error de las herejías y reprender el engaño del pecado. Esto es un asunto tan serio que en el versículo 16 Jesús le exige a toda la iglesia de Pérgamo que se arrepientan. A pesar de que no eran todos los que estaban abrazando las doctrinas de los nicolaítas o las doctrinas de Balaam. Pero a todos se les dice que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la iglesia lo había tolerado. Y les dice que se arrepientan, o de lo contrario, vendría a ellos, en el versículo 16, con la espada de su boca. ¿Recuerdan lo que hablábamos de lo que era la espada? Para pelear contra los que hacían tropezar a su pueblo con idolatría e inmoralidad. Pues sea como sea, el pecado de unos nos afecta a todos, y más aún cuando nosotros nos hemos conformado al entorno. Yo le ruego a Dios que así como su servidor se indignó y se entristeció en gran manera cuando vio esas banderitas, que usted, la próxima vez que vea una de estas, también se entristezca y se indigne. De lo contrario, podríamos deducir que usted se está moldando. Es normal. No es normal. El hecho de que sea común no quiere decir que es normal. Entristézcase, indígnese, moléstese. Dentro de los términos que el Señor permite, ¿no? Enójese dentro de los términos que el Señor permite. Aírese dentro de los términos que el Señor permite. Un enojo, una ira santa. Ore por esta ciudad cuando vea tales cosas. Dígale: Señor, tú me trajiste a este lugar. Úsame para iluminar y para hacer la diferencia. Por lo tanto, amados hermanos, lo que estoy tratando de decir es que necesitan estar muy atentos de que ninguno de ustedes se acomode o promueva actitudes o conductas pecaminosas. Este mensaje es para ustedes. Pero se lo escribió a Pérgamo. No, el versículo 17 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? ¿A la iglesia de Pérgamo? A las iglesias. O sea, este mensaje era para que se siguiera pasando de generación en generación y que llegara hoy a Iglesia Sublime Gracia. Una iglesia que se caracteriza por tener una muy buena doctrina, sana, bíblica, y una muy buena eclesiología. No descuiden ninguna de las dos. Nunca se vayan a acomodar al entorno. Por último, el Señor concluye con 2 promesas que, como dije al inicio, yo no voy a tratar de interpretar. Dejémosle esa tarea a Sugel Michelén, a Miguel Núñez, a los eruditos, pero no a este grillo. Dice el Señor: al que salga vencedor, le daré comer del maná escondido. Está escondido, no sé dónde está. Y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. No sabemos cuál es ese nombre, nadie lo conoce, no sabemos dónde está ese maná escondido. Ese maná, ¿por qué? Porque está escondido. Y se supone que esto de la piedrecita blanca era un galardón que se le daba a los que se mantenían firmes. Sin más que añadir, aunque hay mucho que se puede decir, pero mi conocimiento no me basta para ello, llegó el momento de las aplicaciones. Y aquí yo quiero que ese momento se sienta como en campo blanco.
Campo Blanco es la iglesia donde yo tengo el honor de servir. Cuando llegamos a este momento de las aplicaciones, para yo percibir que usted no solamente vino por información, porque usted más que información quiere transformación, usted va a hacer una pregunta clave con toda esta información y es, ¿y ahora qué? ¿Ok? Entonces yo voy a contar hasta 3. Y con su respuesta, con su pregunta, lo que usted me está comunicando es, gracias por esa información, pero no me basta la información. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo pongo en práctica? No vayan a decir cómo lo pongo en práctica, solamente digan, ¿y ahora qué? 1, 2 y 3. ¿Ahora qué? Que se note que quieren ponerlo en práctica. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, para esta sección en particular yo trato de ser práctico, creativo, claro y buscar frases y palabras, pero yo quise acudir a un apóstol que admiro mucho y a unos profetas. Y el apóstol me dijo lo siguiente, o me dijo, cuando lo leo, no crean que fui a un apóstol, cuando lo leo, o sea, yo fui a él, abrí la Biblia y decía 2 Corintios 6, 14 y 16, apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto. El mensaje que le dio a Corinto, ahorita el apóstol me enseña o me impulsa a decirle lo mismo a ustedes. ¿Y qué les digo? No se unan a los incrédulos. No se unan a los incrédulos en un yugo desigual. Siempre usamos este texto para hablar de relaciones íntimas. Pero cuando observamos todo el contexto, está hablando de una amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque una amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se unan a los incrédulos. Unirse es una cosa muy seria. En yugo desigual. Pues, ¿qué tiene de común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial, o sea, con el diablo? ¿Qué concordancia hay? Están opuestos. ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? A eso, en ese sentido, es que acudiendo al profeta Amós, yo no sé por qué la gente acude a estos profetas de hoy en día teniendo tantos aquí. Andan buscando siempre nuevas revelaciones, pero mire, acudiendo a Amós 3:3 dice, ¿andan 2 juntos si no están de acuerdo? A mí lo que eso me está apuntando es que cuando un incrédulo y un creyente andan juntos, están unidos en algo, es porque uno ha influenciado al otro. Y viendo que ese incrédulo no está aquí con nosotros, ya nos da una idea de quién está influenciando a quién. Y nos da una idea de que ahora ese creyente se ha puesto de acuerdo con las ideologías del incrédulo. Vergüenza debería de darle. Por otra parte, aunque sea común que la gente se revuelque con quien quiera y que se droguen y que se emborrachen y hagan cualquier impiedad de manera muy cotidiana, eso no significa que debamos aceptar o que debamos acomodarnos a sus desenfrenos, como si fuese algo normal. Pues no es sabio que normalicemos algo que no se sujeta a las normas o al plan de Dios. No llamemos normal a algo que pecaminoso solo porque es común. Eso es como con la muerte. Nosotros no podemos decir, que la muerte es normal. Y si es tan normal, ¿por qué crees? ¿Por qué los perturba tanto? ¿Por qué nos duele tanto? Normal respirar. Eso es normal. Está dentro del orden en el que Dios diseñó el cuerpo que funcionara. La muerte no es normal. ¿Por qué? Porque no está entre las normas y el plan
de Dios. Todo lo que hablamos ahorita, idolatría, inmoralidades sexuales y todo lo que ustedes ven en su entorno, no es normal, aunque pase cotidianamente. No lo normalicen, ni se acomoden a ello. Más bien, aprendamos cuál es la voluntad de Dios y así podremos corregir a los errantes en lugar de imitarlos. O como dijo Pablo en Efesios 5, 11 al 13, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Empieza el otro año, 31 de octubre. ¿Qué vamos a celebrar? Iglesia, ¿qué vamos a celebrar? La Reforma. Y si alguien dice, hagamos una fiestica de disfraces y disfrazamos a los niños de reformadores, de Calvino, de Lutero, ¿qué les vamos a decir? Hagámoslo el 30, hagámoslo el 29. Digamos, nosotros hacemos una cosa con calabazas. Y no faltaba el que hacía un monstruo con esa calabaza. Yo decía, ok, ahí se ve cuán impregnado está el mundo a él o a ella. Pero yo no lo iba a hacer el 31. Es que no queremos que se confunda. Se tiene que marcar la diferencia. Y la idea, la razón por la que se hizo era por un convivio de familia. Y es muy bello, los padres, las madres ahí haciendo las caritas. Muy bonito el evento, pero un 31 yo no lo hago. Que jamás algo que observen en nuestra iglesia lo puedan de la idea como que estamos tolerando las prácticas del mundo. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncielas. Otras versiones dicen repréndalas. Hasta vergüenza, dice el versículo 12, hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el problema que ahora tenemos es que ya ni en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A la luz, cuando todas las cosas sean expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Sigan predicando la sana doctrina y la palabra. Y esto es seguir predicando la palabra. O como dijo Pablo a los romanos, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 15, 19, ya al final de este pasaje, haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Otra versión dice, que tú seas una influencia para ellos, no que ellos te influyan a ti. A eso es que el Señor nos está llamando. Termino con una ilustración. Aquí me dieron agua. Supongamos que tuviese yo un vaso y un sartén. Es posible, es muy posible, aunque sí debe ser muy desagradable, que yo en el vaso llene la mitad del vaso con agua y que la otra mitad la llene de aceite. No sé, ¿quién de ustedes se atrevería a tomar ese fluido? Creo que ninguno, ¿cierto? En sus 5 sentidos nadie le apetece un vaso lleno de agua con aceite. Eso es desagradable, no es atractivo. Ahora, puede ser que por alguna razón alguien se atreva. Ahora, si yo le pidiera a usted que tomara un sartén, pusiera ese agua con aceite en ese sartén, le prendiera a todo fuego y dejara la cara ahí por $100, ¿se atrevería? De pronto puede ser que alguno se atreva porque nunca ha visto lo que pasa cuando un poquito de aceite
En un sartén, de repente usted lava los platos y usted hace solamente así y una gotica cae. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos pretender que vamos a tolerar algo en nuestra iglesia y que eso no va a traer consecuencias. Porque el agua y el aceite no combinan. Las tinieblas con la luz tampoco. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, a ti encomiendo primeramente, Señor, las almas de los amigos y amigas que están aquí presentes, para que reconozcan que tú eres justo y que un día vas a enjuiciar a las naciones. Que antes de que su vida sea cortada, Señor, ojalá desde hoy mismo, ellos puedan arrepentirse, Señor, porque tú les concedes arrepentimiento, y puedan confiar en Jesucristo porque tú les concedes fe para que crean en Él. Y para la iglesia que tú ya salvaste y que has reunido en esta ciudad, te ruego, Señor, que los fortalezcas para que nunca se amolden al entorno y para que marquen la diferencia mientras continúan la labor evangelística para alcanzar a aquellos que aún continúan en las tinieblas donde nosotros también estuvimos una vez. Oh Señor, haznos lámparas que reflejen la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien hemos orado